bienvenidos a todos. Estamos una vez más en una emisión de su programa Fe y Culturas. Hoy con un invitado muy especial, Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, director del Centro de Fe y Culturas, sacerdote jesuita. Padre Gabriel Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Gracias también a todos los televidentes que nos acompañan. Qué bueno que vamos a poder conversar sobre estos puntos que tú tienes un gran interés de conocer. La finalidad de este espacio hoy es hablar de Cuaresma. Al final del programa vamos a querer que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo el día de hoy, podamos dejar para la vida práctica los niños, los abuelos, las mamás, las esposas, las hijas, cómo ese término Cuaresma puedo ponerlo en la vida práctica. Padre, comencemos. ¿Qué es la Cuaresma? Mira, Diana, la Cuaresma, para los creyentes, para los que están buscando a Dios, para los que están ansiosos de mejorar como seres humanos, la Cuaresma es un tiempo privilegiado, es una oportunidad para que las personas examinen su vida, miren lo que son, cómo viven, sus actitudes, sus pensamientos, y los examinen a la luz de la oración, de la palabra de Dios, y vean qué está bien y qué no está bien, y inicien un camino de transformación personal, de renovación interior, de vida nueva. De eso se trata, y es un periodo que nos da la Iglesia de 40 días para que nosotros entremos en ese proceso de reflexión, de autoexamen, de mirada personal. Fíjate una cosa muy interesante, todo el mundo busca cambiar, y hoy la cultura cambia permanentemente. Cambiamos de auto, cambiamos de casa, fuimos en una fecha a un sitio de vacaciones, ahora queremos ir a otro, siempre queremos cambiar y todo está cambiando, pero lo más difícil es cambiarnos a nosotros mismos. Y este tiempo es un tiempo para mirar qué tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Padre, el Papa Francisco nos habla de no nos cansemos de hacer el bien, desde la oración, desde el ayuno, desde la caridad. Usted con ejemplos muy específicos para que todos los televidentes que nos están viendo allá en sus hogares les quede la tarea, por lo menos ese trabajo de conversión en estos tiempos, de reflexión en estos tiempos de conversión. ¿Qué nos invita usted? ¿Qué nos puede enseñar? Mira, la Iglesia propone en estos 40 días 3 prácticas muy importantes, que si las hacemos nos van a cambiar. No vamos a ser los mismos al final de estos 40 días o al final de la Semana Santa. Primero nos propone el ayuno, segundo nos propone la oración y tercero nos propone la limosna. Pero miren, vamos a considerar qué es el ayuno. El ayuno no es otra cosa que un autocontrol para no entrar en aquellas realidades o aquellos deseos que me imponen una decisión. Entonces, pues claro, se proponía no comer carne los viernes y cambiar por pescado. Eso es un cambio de menú, eso no significa ninguna privación personal, ningún esfuerzo de la propia voluntad. Entonces, con el ayuno lo que se nos está proponiendo es desarrollar una capacidad de autocontrol para que no caigamos en aquellas actitudes negativas. Y entonces el Papa más bien nos propone actuar de una manera distinta. Por ejemplo, nos propone que ayunemos de otra manera, que ayunemos de palabras hirientes, que ayunemos de ofensas a los demás, que ayunemos de actitudes de no diálogo, de no escucha, y una serie de actitudes que nos transforman como personas. El segundo camino es la oración. ¿Y la oración qué es? Esa posibilidad de estar en silencio y de escuchar. Sin música, sin televisión, sin radio, y ponernos en silencio para escuchar la voz de la conciencia donde Dios nos está hablando. Para ponernos a la luz de la palabra de Dios, que como una linterna ilumina nuestras acciones y nuestra vida, y podemos detectar qué está bien y qué está mal, qué corresponde a lo que Dios quisiera de nosotros y qué no corresponde a lo que Dios quisiera de los seres humanos. Y la tercera práctica es la limosna. La limosna no es otra cosa que compartir, de dar algo de sí a los demás. Y le podemos dar a los demás, pues sí, le podemos dar unas monedas,
pero mucho más importante darnos a nosotros mismos, prestar un servicio, atender, escuchar al otro, disponer nuestra voluntad de ver en qué está necesitado el otro para ponernos en su ayuda. Entonces la tercera práctica, que es la limosna, en el fondo es la invitación a compartir. Y si ustedes se fijan, estas tres actitudes: ayuno es el autocontrol, la oración es la posibilidad de encontrarnos con Dios, de escuchar a Dios y de ver qué es lo que Dios está pidiéndonos en el interior de nuestro corazón. Y la tercera es ponernos en contacto con los demás y con sus necesidades. Si no tenemos el primero, difícilmente tendremos la posibilidad de encontrarnos con Dios en la oración y encontrarnos con los demás en la limosna, en el compartir, en el encontrar al otro. Por eso ayuno, autocontrol, oración, encuentro con Dios, escucha de Dios. Tercero, compartir o dar al otro algo de mí mismo para el bien de los demás. Esa es la práctica que nos propone la Iglesia. Padre, usted habla de toma de conciencia. ¿Por qué es importante examinar la vida durante el tiempo de Cuaresma? Muy buena pregunta, porque vivimos a la carrera, vivimos y hacemos cosas sin pensar, sin darnos cuenta de lo que hacemos, lo hacemos quizás impulsivamente, guiados por nuestra primera reacción frente a las cosas, frente a las palabras de otros, frente a las actitudes de otros, reaccionamos de manera impulsivamente o en una forma egoísta. Y entonces tomar conciencia significa que tú has tomado un tiempo para ti, para mirar tu vida, para mirar tus acciones, para mirar tus palabras y darte cuenta allí, reflexionando, dialogando contigo mismo, por dónde vas por el mal camino. ¿Qué daño has causado? ¿Daño a ti mismo o daño a los demás? Si has hecho bien con tus palabras o has deteriorado a otro, has herido a otro o has maltratado a otro. Si en tus intenciones tenías algo positivo, si querías hacer algo positivo, o si más bien ya desde el inicio tenías una intención torcida de vengarte, de hacer daño a otro. En ese sentido, la toma de conciencia es muy importante. Un buen ser humano, una persona que quiere ser honesta consigo misma, debe, ojalá, cada día tomarse un tiempo breve para mirar su jornada, agradecer lo bueno y detectar, tomar conciencia de aquello que deteriora su vida humana y la de los demás. Esa es la toma de conciencia que yo creo que todos los creyentes estamos invitados a realizar, muy especialmente en tiempo de Cuaresma, pero ojalá durante toda la vida. Padre Gabriel Ignacio, y cuando hablamos de tener ese examen en la vida personal, ¿cómo podríamos llevarlo al colectivo? ¿Cómo podría vivirse desde lo social? Bueno, pues es muy importante que cada uno se sitúe con los demás. Todos nosotros hacemos parte de una familia, estamos en relación con personas que hacen parte del entorno familiar, el esposo, la esposa, los hijos, una empleada doméstica, alguien que trabaja para nosotros si ya somos mayores, alguien que nos ayuda en nuestras necesidades. Es muy importante mirar ese entorno familiar y ver cómo es mi relación con ese entorno. Es muy importante poder detectar si mis acciones, mis palabras, mis pensamientos realmente contribuyen a la armonía, contribuyen al respeto del otro, contribuyen a un trato justo del uno con el otro, a la valoración de lo que el otro está haciendo. Pero también no solamente nuestra realidad social se agota en la familia, actuamos en grupos de trabajo, grupos de sociedad, con amigos o con conocidos, o con grupos de barrio. También allí en esos grupos nuestra acción influye esos grupos. Puede influirlos con unas dinámicas positivas, en la medida en que hay unión, que hay deseo de cooperar, deseo de transformar las realidades, de mejorar las cosas. O también podemos actuar negativamente, entonces ser un factor de división, porque queremos jugar unos protagonismos dañinos al interior del grupo, o porque descalificamos personas. Pero también no solamente actuamos en familia, en grupos sociales, sino que también actuamos en sociedad. Cuando somos, y ahí es bueno examinar qué tipo de ciudadanos somos, si somos ciudadanos destructivos de otros, o de los bienes públicos, o si somos destructivos de ese esfuerzo común por lograr el bien común.
En ese sentido es muy importante pues examinarnos y mirar de qué manera nuestras gestiones pueden afectar los grupos humanos con los cuales convivimos. Padre, escuchándolo se viene a mi mente una palabra, la memoria. ¿Por qué olvidamos todas esas bendiciones que recibimos a lo largo de la vida? ¿Por qué no nos habla un poquito de eso y hablar de la gratitud? ¿No cree que este es un tiempo como de revisarnos, ir tiempo para atrás y no quedarnos en ese presente estancados de por qué no ocurre esto, por qué no ocurre aquello? Y perdemos esa memoria del por qué estamos aquí ahora. Maravilloso. Yo creo que parte de la toma de conciencia es percibir las múltiples bendiciones que estamos recibiendo todos los días. Bendiciones que recibimos de Dios a través de las personas, a través de otros. Y es importante agradecer porque no todo es, digámoslo así, o sucede por azar. Cada bien que recibimos es un don, un regalo, que nos invita también a nosotros mismos proceder de la misma manera, a dar dones a otros, a bendecir a otros, a estimular a otros. Y es muy importante la memoria porque, la verdad, la memoria nos ayuda a mantener esos momentos maravillosos de gratuidad y genera en nosotros permanentes actos de generosidad, de simpatía, de bondad. Entonces, en la medida en que recordemos el bien que hemos recibido, nosotros también estaremos haciendo bien. Si en la memoria lo que pulula, lo que prima son aspectos negativos, lo que transmitiremos a los demás son amarguras, son tristezas. Por eso es muy importante vigilar nuestros pensamientos, aquellos que atraviesan nuestra mente y nuestro corazón. Yo diría, es muy importante desechar de nuestra memoria esos elementos negativos. Por eso es importante el perdón, porque cuando estamos pensando en la rabia, en el rencor que le tenemos a una persona por A, B o C realidades que hizo a nosotros y nos sentimos ofendidos, estaremos siempre alimentando una actitud negativa que nos hará producir en nuestras actitudes o palabras el mal. Por eso es muy importante siempre hacer primar en nuestra mente y en nuestro corazón aquellos aspectos positivos, desarrollar esa capacidad de visión para ver lo positivo de las realidades y tratar de aumentarlas. A veces vemos que el vaso está medio vacío, pero no vemos que el vaso está medio lleno. Y es muy importante ver cómo podemos aumentar el nivel de las cosas positivas en las que vivimos. Y en eso nos ayuda la memoria. Padre, otra pregunta que tengo. ¿Por qué los católicos, o más que el por qué los católicos, es quiénes celebran la Cuaresma? ¿Por qué no le contamos al público en dónde se celebra, quiénes la celebran? Mire, la Cuaresma es una práctica muy antigua, ya desde el siglo II y siglo III, pero sobre todo a partir del siglo IV, la Iglesia comenzó a dar un periodo de 40 días de Cuaresma, un periodo suficientemente largo para impulsar, para animar, para estimular en los creyentes su cambio personal, su transformación personal, su reflexión, su encuentro con Dios, para que el resto del año fuera un proceso de vivencia profunda de la fe, con actitudes de misericordia, de bondad, de compasión, de justicia, de verdad, de realidades que no manifiesten pecado, que el pecado no es otra cosa que ese alejamiento que nos manda lejos de Dios y empezamos, por lo tanto, a dar capacidad para que el mal se interiorice o a ser cómplices del mal en la medida en que buscamos por caminos turbios aquello que nos beneficia perjudicando a los demás. La Cuaresma entonces viene desde muy antiguo y es la oportunidad que la Iglesia nos brinda para que nosotros hagamos una parada, un alto en el camino y miremos cómo estamos viviendo y cómo es muy importante corregir aquello que no es correcto. Y todo buen cristiano, todo buen ser humano que quisiera tener una correcta forma de vivir debería hacer sus saltos en el camino más de una vez y replantearse qué tiene que corregir, en qué se tiene que trabajar a sí mismo para ser mejor, para acoger mejor a Dios, para acoger mejor a los hermanos. Recordemos que
Quien acoge bien a los hermanos está acogiendo a Dios, que está presente en los hermanos. Entonces, no es que se separe, yo estoy unido a Dios, pero no me importan los hermanos, no. Es una sola realidad. Yo acojo a Dios presente siempre en los hermanos. A Dios lo encuentro en los hermanos, especialmente en los que más sufren, especialmente en los pobres. Y ahí hay un desafío espiritual para todos nosotros, que deberíamos aprovechar más como creyentes, como hombres y mujeres que quieren de verdad encontrar a Dios en esta vida y cuando Él nos llama. Noto que prevalece en la sociedad el deseo de el correr, el tener, el consumir. En estos tiempos es el momento de convertir. Lo dices muy bien, porque este es el momento en que deberíamos sentarnos y pensar que todas estas cosas que buscamos, riquezas, placeres, poderes, dominios, influencias, protagonismos, nada de eso quedará. Llegará un momento en el que todos seremos despojados de todas esas cosas. Nada de esas cosas es permanente. Lo que es permanente es esa identidad interior, personal, que se desarrolla con el amor, que se desarrolla con nuestra capacidad de servicio, que se desarrolla con nuestra proyección positiva a la sociedad. Y bueno, esto que tú dices nos muestra que efectivamente en esta vida todo es pasajero, que todo se acaba. Como bien dice el Papa, ninguno de nosotros ha visto un ataúd con bolsillos, una mortaja con bolsillos. No nos llevaremos nada. Así como hemos nacido completamente desnudos, así mismo nos iremos de este mundo. Por lo tanto, lo que nos llevaremos es esa identidad, ese ser personal y único que se ha desarrollado en el amor y en la bondad y en la compasión. Esa identidad no se pierde jamás. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le dejaría a los colegios, a los educadores, a los padres de familia para esta nueva generación? ¿Cómo enfrentar este mundo que estamos viviendo? Como decía al comienzo, agitado, rápido, donde no hay un descanso ni siquiera para aquietar el pensamiento. Pues justamente yo creo que el mensaje sería, ya que vivimos en un mundo tan acelerado, en un mundo donde pasamos de una cosa a la otra, donde estamos agobiados de tareas, de deberes, donde la gente no tiene un espacio de reposo, aprovechemos este tiempo de Cuaresma, este tiempo de reflexión, tomemos la vida más lentamente, más calmadamente, regalémonos tiempo a cada uno de nosotros para pensar, para reflexionar, para ponernos en comunión con Dios, y sin duda la vida nos va a cambiar. El que ora transfigura su vida. El que ora tiene fuerza para vencer sus dificultades. El que saca momentos de silencio para entrar en comunión con Dios que está dentro de sí, va a encontrar mayores energías espirituales y mayor sabiduría para distinguir entre el bien, entre lo que le hace bien y lo que le hace el mal. Para distinguir lo que es bueno para todos y lo que es bueno solo para él, individualmente. Y tendrá más capacidad para ser más generoso, más capaz de compartirse a sí mismo con los demás. En ese sentido, vale la pena que jóvenes, que personas que están en su edad, digamos, profesional, adulta, y quienes van o vamos llegando a la tercera edad, nos regalemos tiempo para pensar, tiempo para examinar, tiempo para mirar. Y sin duda, de ahí vendrá una sabiduría que no nos dan los libros, que no nos dan las películas, que no nos dan los paseos, que no nos dan las diversiones. Tendremos una sabiduría que nos viene del mismo Dios y de nuestra propia reflexión. Padre Gabriel Ignacio, qué profundo, qué importante, qué lindo lo que ha podido compartir en este espacio con todos nosotros. Muchísimas gracias. Invitamos a todos ustedes a que continúen con nuestro programa, sigan nuestras redes sociales desde nuestro Centro de Fe y Culturas. Muchas gracias.